El distinguido presidente Osvaldo Hurtado, nuevo miembro del Consejo Consultivo del Inter-American Institute for Democracy, miembros de nuestro Consejo y Directorio aquí presentes, gracias por acompañarnos hoy día. Yo quiero empezar recordando que el Inter-American Institute for Democracy, que tiene poco más de 12 años funcionando, es una entidad sin fines de lucro de los Estados Unidos, organizada bajo las leyes de la Florida, con oficinas principales en Miami, creada para promover, defender, difundir y trabajar los principios y valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Creado en un momento en el que, después de una década, que es la década de los 90, en la que parecía que la democracia se estabilizaba, se institucionalizaba en las Américas y que solo quedaba al año 1999 una dictadura, que era la dictadura cubana, el siglo XXI sería un siglo en que esa dictadura termine por desaparecer y se normalice las Américas y avance en democracia, en libertad. Pero sucedió todo lo contrario, porque el año 99 llegó Chávez al poder en Venezuela y el siglo XXI es más bien el siglo marcado por el crecimiento de un fenómeno que más allá de la política tiene características criminales, que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Movimiento ALBA, Socialismo del siglo XXI, y que no es otra cosa que el castrismo con el dinero de Chávez y de Venezuela, y por eso se llama castrochavismo, y que no es política, es delincuencia organizada manipulando los gobiernos, cumpliendo el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar de tomar la política para proteger el delito de narcotráfico. Eso era lo que quería Pablo Escobar, pero estos protegen todos los delitos, porque todos los días, además de violar los derechos humanos, oprimir a los pueblos, hacer corrupción como parte institucionalizada de sus regímenes, torturar, tomar presos políticos, exiliar, cometer crímenes de lesa humanidad, hacen narcotráfico, terrorismo y todo este tipo de delitos. En ese marco, cuando empieza a llegar a los Estados Unidos, cuando empieza a llegar a la Florida exilio venezolano, exilio boliviano, exilio ecuatoriano, exilio centroamericano a principios del siglo XXI, es que la pregunta es: ¿qué está pasando? Aquí solo había un exilio cubano histórico y el ex exilio de las guerras de Centroamérica, y para responder esa respuesta, para contestar esa pregunta, un grupo de académicos, de políticos, de ciudadanos, de empresarios, decide fundar el Inter-American Institute for Democracy, como un think tank, como un centro de pensamiento pluralista, no proselitista, para discutir los fenómenos de la realidad política y aportar tanto a los países individualmente considerados como a la región latinoamericana y a las Américas, al hemisferio en su conjunto, en la discusión y defensa de estos valores que son fundamentales para la vida, que son la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y además para trabajar la relación norte-sur entre América Latina y los Estados Unidos, entre el mundo latinoamericano y el mundo anglosajón, en la que todo el mundo se considera experto, pero en la que una de las tareas fundamentales del crimen organizado, que se llama castrochavismo, es sembrar división y dinámicas de confrontación cuando en verdad estamos en el mismo esfuerzo. Cuando en verdad lo que han hecho históricamente a través de centurias y de décadas los países latinoamericanos es tratar de copiar el sistema norteamericano de democracia, de presidencialismo, de institucionalidad, de división e independencia de poderes, sin éxito. De repente, influidos por el tema cultural de Latinoamérica, que demuestra que por el carácter y por la cultura que nosotros tenemos,
somos mucho menos respetuosos de lo que son los anglosajones con el tema institucional, con el tema de lo que es el respeto de las leyes y de las normas, porque mientras los norteamericanos, los anglosajones, mantienen estables sus instituciones y tienen una constitución desde que hicieron este maravilloso país, cada gobierno que llega a un país en América Latina, su mayor empeño es tratar de cambiar la constitución y fundar su propio país. Ese es el escenario en el cual se organiza el Inter-American Institute for Democracy, y en ese desarrollo, cuando las dictaduras del castrochavismo navegaban con plena máscara de democracia, cuando Correa se decía un líder de un proceso de cambio, cuando Evo Morales se presentaba como un indígena y no como un narcotraficante cocalero que es en verdad, cuando Chávez se presentaba como un presidente liberador y no como el criminal que resultó ser, cuando los Castro empezaban a navegar con bandera de progresistas y a asistir a las cumbres de la Organización de Estados Americanos y después abrirse la puerta a las relaciones con Estados Unidos, el primer hombre, el primer intelectual, el primer político en la región y en el mundo que tuvo el valor de escribir sobre algo que todos sabíamos pero que nadie quería opinar, fue Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, que escribió y presentó su libro Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, donde en las 3 primeras páginas describe la forma como esto que hoy día llamamos castrochavismo y que todos sabemos que es un grupo de delincuentes que detenta indebidamente el poder a costa de los delitos que tengan que cometer, cómo ese grupo de gente llegó al poder por medio del voto y después a través de sucesivos y pequeños cambios liquidó la institucionalidad hasta crear una pseudo-institucionalidad integrada por leyes infames, leyes que violan los derechos humanos y que permiten la impunidad, la inmunidad de la dictadura y de su sistema y la permanencia indefinida en el poder. Ese es el valor de Osvaldo Hurtado. Después, en base a ese concepto que él había elaborado y rescatado como extraordinario sociólogo y político que es, yo escribí La dictadura del siglo XXI en Bolivia y una serie de personalidades de la América hicieron lo propio. Pero Osvaldo Hurtado es un visionario, pero además de ser un visionario y ser un extraordinario estudioso, un académico, es un político. Es un político que ha hecho la política a partir de sus convicciones democráticas y que, como lo ha señalado Tomás Regalado, es de los pocos expresidentes latinoamericanos que tienen el honor y la valentía de seguir viviendo en el país que han gobernado, porque por diferentes circunstancias, ya sea por persecución política, por corrupción, por comodidad, los expresidentes en general no están en América Latina, no están en sus países. Y si no, miren el ejemplo del propio Ecuador. Tiene presidentes perseguidos, el caso de Mahuad, tiene presidentes prófugos, exdictador Correa, y así sucesivamente. Yo quiero terminar estas palabras rindiendo un homenaje personal al presidente Osvaldo Hurtado y agradeciéndole a nombre del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy el integrarse a la institución y a nuestras tareas. Porque con un consejero, con un director como Osvaldo Hurtado, basado en el Ecuador, que es hoy día el país ejemplo en la recuperación de la democracia, ¿quién hubiera dicho que el delfín de Correa, Lenín Moreno, resulte ser el hombre que reforma al Ecuador y que empieza un proceso de restauración democrática? ¿Quién hubiera dicho que después de señalar el fraude y la corrupción en la última elección del Ecuador, de la cual se benefició Moreno, estaríamos agradeciendo que él ha llegado a la presidencia y que está persiguiendo y encarcelando en la medida que puede a los que antes fueron miembros del gobierno que él mismo integró? Pero así son las cosas. Y el ejemplo ecuatoriano y la presencia de Osvaldo Hurtado en el Ecuador
son de una vital importancia para seguir luchando por la libertad y la democracia en una región que se ha oscurecido y se está ensombreciendo. Y se está ensombreciendo porque las Américas están bajo una gran contraofensiva del castrochavismo, que han atacado Colombia, atacaron el Ecuador, donde acaba de haber un golpe de Estado que yo creo que sigue en ejecución, están atacando Chile, están celebrando el triunfo del crimen organizado contra el mal gobierno en la Argentina, están tratando de sostener su dictadura en Bolivia, y ese es el escenario en el que instituciones como la nuestra, que no hace proselitismo, que no tiene posición política partidaria, que es esencialmente pluralista, que trabaja en base a los principios, necesita gente de principios y valores del nivel de Osvaldo Hurtado para fortalecer un directorio y un consejo en el que están tan distinguidas personalidades como las aquí presentes. Gracias, presidente, gracias por incorporarse a los trabajos del Inter-American Institute for Democracy y de esta manera darle mayor vuelo y mayor fortaleza a nuestra institución.